Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, nos da mucho gusto que esté con nosotros y en esta ocasión el consejero electoral Alejandro González Estrada nos tiene una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Urna. Hoy vamos a platicar un tema muy relevante para el próximo proceso electoral que está ya en puerta en nuestro estado. Y para eso decidimos invitar nuevamente a dos ya conocidas de este programa, especialistas en la materia electoral. Yo les pediría que al final de la emisión nos pudieran decir ellas mismas sus redes sociales para que puedan conocerlas un poco más el trabajo que hacen. Me permito presentarlas. Está con nosotros Ariane León y Bárbara Torres, que ya han platicado con nosotros algunos temas de paridad. Y el día de hoy decidimos invitarlas para que nos acompañen y puedan platicarnos un poco las reacciones que se tienen con motivo de los lineamientos de paridad, que si bien ya son lineamientos que son conocidos a nivel nacional en todos los estados de la República cada vez que hacemos elección, pues algunos partidos políticos y algunos ciudadanos y ciudadanas todavía no están muy convencidos del tema. Y hoy quisiéramos que nos comentaran ellas un poco la historia de estos lineamientos, por qué estas medidas, y después me permitiré compartir con ustedes algunos puntos finos de los lineamientos que hemos aprobado en el Consejo General, pero arrancaría cediéndoles el uso de la voz para que nos pudieran dar una introducción breve de por qué razón existen estas medidas afirmativas o lineamientos que han ya derivado en mucha evolución, pero que aún son muy necesarios en un país como México. Por favor, le cedo la palabra a Ariane primero y después Bárbara con tu comentario. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Pues primero agradecer a Alejandro y al Instituto la invitación, otra vez platicando con todas y con todos ustedes sobre un tema de suma relevancia, que es precisamente el tema de la paridad de género, ahora en el caso de la próxima elección en el estado, pues para ayuntamientos. Pues un poco para no ocupar mucho tiempo el micrófono, pero el tema del inicio de los lineamientos o por qué los institutos locales, como en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, decidieron o tienen la obligación de emitir estos lineamientos de paridad, tiene que ver a partir del parámetro de control de regularidad constitucional establecido a partir de tratados internacionales, así como en la Constitución, en donde se obliga a todas las autoridades, así como a los partidos políticos, a cumplir con los principios o con el principio de paridad para todos los cargos de elección popular, ¿no? Ha ido evolucionando desde 2014 el principio de paridad en la Constitución y bueno, esto obliga que los institutos locales, como el Instituto Nacional Electoral, emitan lineamientos que definan ciertas reglas de cómo se tiene que aplicar y dar cumplimiento a este principio de paridad por parte de los partidos políticos. Es importante señalar, y me parece que esto es relevante, que esta obligación de cumplir con el principio de paridad no es exclusiva de las autoridades electorales del Estado, sino también se extiende a los partidos políticos. Los partidos políticos, desde su normativa interna, tienen la obligación de cumplir con este principio hacia los órganos internos del propio partido, como también al momento de realizar las postulaciones. Entonces, me parece muy oportuno poder venir a platicar con ustedes sobre estos lineamientos que acaban de ser aprobados por el propio instituto, en donde, bueno, platicaremos cuáles son una de las bondades o varias de las bondades que tienen estos lineamientos y la importancia que tienen, sobre todo para la democracia en un país en donde históricamente y lamentablemente se ha visto mayoritariamente representada por hombres. Entonces, no sé, para no seguir yo hablando y aquí seguirme, que el programa sea mío, si quieres, hasta aquí lo dejaría y seguimos platicando, Alejandro. Bien, Bárbara, ¿algún comentario? Sí, creo que brevemente, bueno, por supuesto, reiterar y agradecer muchísimo la invitación a Alejandro, al instituto, por estar aquí con tu audiencia, platicando, como bien lo señalarían, un tema que a mí
en lo personal me parece que va adquiriendo cada vez como un ámbito de discusión que se va nutriendo y nutriendo cada vez más de distintos ámbitos y que sigue avanzando, ¿no? Afortunadamente. Entonces, para agregar un poco solamente al comentario de Adrián, creo que diría que esta obligación y este sentido de emitir lineamientos hacia cómo cumplir con el principio de paridad también ahora deviene de un derecho de la ciudadanía, ¿no? Hoy por hoy, a partir de la reforma de 2019, conocida como paridad en todo, es un derecho de la ciudadanía, de las mujeres en este caso, y de los hombres también, a ser votadas y votados en condiciones de paridad, ¿no? Entonces, ya esta dimensión, digamos, como de la paridad, no solamente como un principio que debe cumplirse, sino también como digamos, como por un derecho, ¿no? Con el que también transitas en la vía democrática, y también me parece como una herramienta de análisis, ¿no? Como para entender cómo proceder con estas reglas y cómo deben cumplirse. Bien, voy a esbozar muy brevemente algunas líneas de lo que se aprobó por el Consejo General de manera que la gente lo pueda entender muy fácilmente. Nosotros en el Estado vamos a tener elección de ayuntamientos el próximo año en los 38 municipios de nuestro Estado. Mencionar que por una norma local se establece una división poblacional en 4 bloques de los municipios de nuestro Estado que permite que las mujeres puedan participar en diferentes ámbitos de densidad poblacional. Es decir, tenemos bloques con las ciudades más grandes de Coahuila, como son Torreón, Saltillo, Monclova, Matamoros, Piedras Negras, Ciudad Acuña, San Pedro, que son los municipios más grandes, y tenemos bloques con un mayor número pero menor número de habitantes, como son los municipios más pequeños, como Hidalgo, Abasolo, que son comunidades pequeñas. Esta división que se hace por parte de nuestro código permite que los partidos políticos no manden a las mujeres, para decirlo de manera clara, a los municipios más pequeños solamente en candidaturas. Esto abre la puerta para que las mujeres puedan participar en estos municipios grandes. Las reglas que se establecieron es que no solo la división legal que ya establece nuestro código es la que van a tener que seguir los partidos, se suma digamos, la doble revisión de paridad, en el sentido de que tienen que cumplir también con la competitividad dentro de esos bloques. Es decir, ellos al interior deben de cuidar que aún en estos bloques no manden a las mujeres a competir en aquellos municipios en donde tienen muy poca fuerza política, sino que les den oportunidad de competir en aquellos municipios en donde tienen la capacidad de ganar. Una regla que se estableció ya hace mucho tiempo es que las candidaturas van a iniciar siendo postuladas por mujeres, en el caso de la alcaldesa, y, digamos, los subsecuentes cargos se van componiendo de un hombre y una mujer hasta que se complete la planilla completa de registro. Una de las cosas que también es muy importante resaltar para este proceso electoral es que por el apoyo de las compañeras y los compañeros del Pleno, se logró que en caso de que un partido político no cumpla con la paridad, solamente se le va a dar un aviso de 24 horas para que recapacite y presente las listas adecuadamente. Y en caso de no hacerlo, el propio instituto va a ir cancelando el número de candidaturas masculinas que excedan hasta lograr la paridad en cada uno de los bloques. Esta regla es fuerte, es dura, pero me parece que habla un poco del compromiso que hay en el seno del Consejo con la paridad, y además es una medida que, pues desgraciadamente, a veces se tienen que utilizar todavía, y aquí me gustaría que nos comentaran ustedes un poco qué pueden hacer las mujeres para hacer valer esto luego, no solo ante el propio partido, sino en tribunales, que ha sido la historia de la paridad aparentemente en este país. Y una de las reglas que también es muy importante, evidentemente, cualquier sustitución que se haga, eso ya quedó plenamente acreditado, tendrá que ser por el mismo género. O sea, no hay posibilidad de que salga una mujer y entre un hombre en ninguno de los cargos ni los puestos que van a estar en competencia el próximo año. Estos lineamientos pues ya serán publicados, esperemos que ningún partido político los impugne. Quiero mencionar y reconocer que los partidos políticos en la mesa del Consejo no hicieron ningún tipo de señalamiento en contra de estos lineamientos, lo cual es muy positivo.
y me permitiría pedirles que ustedes nos hagan comentarios respecto a esto que acabo de decir y sobre todo que le digan a las mujeres en nuestro estado qué pueden hacer en caso de que no se cumplan estos lineamientos sanitarios partidos. Adelante, ahora le cedemos la voz a Bárbara y luego a Ariane. Gracias, Alejandro. Bueno, pues por supuesto también felicitar mucho al Instituto por la aprobación de estos lineamientos, celebrarlos, porque como bien dices, me parece que fue en una sesión en donde además pues fueron aprobados por unanimidad y además sin ningún tipo de oposición por parte de los partidos políticos, lo cual me parece que en efecto habla en principio de una gran buena fe, digamos, de como de cumplir el principio de paridad en las próximas elecciones, lo cual creo que hay que celebrarlo, hay que decirlo como principio democrático y como aspiración democrática. Esto habla muy bien, digamos, del seno partidista en este caso. Ahora, creo que también, y creo que lo ha señalado muy bien, creo que los lineamientos tienen grandes pautas de celebración que las mujeres deben de hacer propias, y no solamente las mujeres, pero digamos, principalmente las mujeres, pero también los partidos políticos, en un principio, por supuesto, de difusión, ¿no? En este caso, para que las candidatas o las que tengan aspiraciones a ocupar un próximo cargo, pues sepan y conozcan de manera puntual cuál es la aplicación, cuáles son las reglas de aplicación de estos principios, de tal suerte que sepan que esto también se va a discutir al interior del partido y que no hay decisiones, digamos, desde el OPLE, ¿no? Como impositivas de cuál municipio o no debe de ser ocupado por las mujeres, sino más bien que esto es un cabildeo que va a surgir a partir de los partidos con ciertos parámetros de competitividad, ¿no? Que además garantizan que las mujeres puedan llegar a puestos importantes de gobierno. Entonces, creo que esto es como un primer parámetro y por supuesto decir que se agradece que los propios lineamientos cuenten con una consecuencia en caso de incumplimiento, ¿no? Que en efecto sea que el propio OPLE sea el que va a eliminar aquellas candidaturas en donde exista un género que esté sobre-representado, como en este caso podría pasar en el caso de los hombres. Y ahora también las mujeres cuentan en sus propios con sus propios medios, digamos, jurídicos para llevar a tribunales en caso de que los partidos no quieran cumplir con estos principios o no las deseen postular para cargos en donde en principio podrían o deberían postular mujeres. En efecto, hay que reconocer que además este es un tema que ha avanzado esencialmente también en tribunales, ¿no? Los derechos de las mujeres y el principio de paridad en específico y las diferentes acciones afirmativas que se han implementado a nivel nacional y a nivel local, en realidad han avanzado mucho a partir de la interposición de medios de impugnación por parte de mujeres que buscan reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, creo que esto es un caso y en el último proceso electoral, 2018, voy a hacer referencia que tuvimos el caso de las famosas Manuelitas en Chiapas, ¿no? Donde además las mujeres no solamente habían accedido, sino que casualmente se les obligó a renunciar de manera masiva, ¿no? Y ahí me parece que además lo que llevó a cabo no solamente el tribunal, sino después el propio OPLE, recuerdo, fue una reasignación, ¿no? Muy, muy interesante en función de hacer que se cumpla el principio de paridad, incluso si al propio partido se le habían acabado las candidaturas, ¿eh? Entonces, ojo ahí, porque me parece que estamos realmente ante una gran posibilidad, no solamente por el trabajo que están haciendo las autoridades administrativas, sino incluso por el respaldo con el que cuentan las mujeres en los propios tribunales. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya se nos termina el bloque. Y regresamos con Ariane para que nos comente qué ideas tiene respecto al tema y estos precedentes tan interesantes como los que nos comenten. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos a su programa La Urna. Nos habíamos quedado con algunos comentarios y ahora le hacemos una voz a Ariane, que nos va a platicar un poco también de algunos precedentes y qué opinión tiene de estos lineamientos que se han emitido por parte del Consejo General de Coahuila. Adelante, Ariane.
Muchas gracias, Alejandro. Pues igual que Bárbara, celebro y aplaudo que por fin cada vez más haya esta aceptación por parte de tanto de los partidos políticos como de las autoridades de emitir lineamientos en materia de paridad. Ya lo comentabas tú y sin querer como retomarlo, pero sí me parece importante que todas las mujeres, particularmente las mujeres, pero también los hombres en Coahuila tengan conocimientos de estos lineamientos porque tienen dos elementos importantes que no vemos en otras entidades federativas, como los bloques, los 4 bloques por habitantes y a su vez los bloques de competitividad. Me parece que esto es un acierto por parte de la legislación en Coahuila y también del instituto en avalarlos y en darles vigencia y vida, porque de esta manera se permitirá que las mujeres puedan tener una mayor representación o representatividad en igualdad de condiciones que los hombres. Y eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, no estamos, los precedentes de la sala superior han ido encaminados a señalar que la paridad, hablar de un 50-50 en donde el 50% sea representación de mujeres no significa que sea nuestro límite ni el techo máximo al que tenemos que aspirar, sino simplemente habla de un piso mínimo y eso es a lo que tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir trabajando. Las sanciones, o bueno, no sanciones, sino algunas de las cuestiones que establecen estos lineamientos sobre si los partidos políticos decidieran no cumplir con la propia normativa, con los propios lineamientos, es una sanción muy clara y muy importante de decir, es una forma para mí de expresar en términos jurídicos de no vamos a tolerar que otra vez los espacios que se han designado históricamente para los hombres sigan estando ahí. No es una parte por parte del instituto ni por parte de la legislatura en Coahuila de seguir tolerando que los espacios de representación tengan que ser o deban de ser solamente para los hombres. Entonces, la sala superior ha ido evolucionando también con estos principios y el contenido del principio de paridad. Me parece importante también señalar, como lo decía Bárbara, que en caso de falta de cumplimiento o de incumplimiento por parte de los partidos políticos, tanto al interior como en el momento de la postulación de las candidaturas, sepan tanto las mujeres como también los hombres, porque entiendo que también los hombres pueden ser aliados en esta causa, no solamente somos las mujeres, sino también los aliados puedan ir ante los tribunales electorales a, pues, obviamente, advertir estas irregularidades o estos incumplimientos por parte de los partidos políticos. Y la evolución en el Tribunal Electoral ha sido tan amplia que me parece que ya hay cuestiones superadas en el momento en el que ya se establece que debe de haber un cumplimiento del 50 y 50. Entonces yo hasta aquí lo dejaría. Bárbara, me gustaría mucho que pudieran platicar, si tuvieran a las candidatas, a las mujeres en Coahuila, ¿qué les dirían que deben de saber, de conocer y cómo utilizar los lineamientos de paridad previo al arranque de las precampañas y la elección de los candidatos? ¿Qué podrían decirles y recomendarles a las mujeres en Coahuila? Gracias, Alejandro. Híjole, qué buena pregunta, porque además me parece que esto hace que bajes de lo legal, ¿no? De lo jurídico a la práctica y al qué pasa en el campo, ¿no? Cuando una autoridad electoral, o sea administrativa, sea tribunal, emite un nuevo criterio, unos nuevos lineamientos, ¿cómo le haces, ¿no? Ya en el campo para hacerlos, darles un efecto útil, ¿no? Darles un efecto práctico, hacerlos realidad. Y me parece, y me encantó muchísimo, voy a retomar en primer lugar lo que dijo Ariane, esto es un trabajo de hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, las mujeres, esto es una causa, que es una causa efectivamente, principalmente llevada a cabo por movimientos amplios de mujeres por todas partes, pero me encanta la idea de pensar que en realidad es algo que mientras más se lo apropien mujeres y hombres, mejor efecto va a tener. Porque creo que es bien importante quitar de la idea y del imaginario colectivo, ¿no? Que la paridad es un castigo, ¿no? Que la paridad es algo que, híjole, los partidos tienen que arrastrar y que pesar, porque es falso, ¿no? Las mujeres queremos participar, estamos participando y estamos capacitadas para participar en política. Entonces, lo primero que les haría es, 1, creerse este espíritu, ¿no? 2, hacer propios los lineamientos, en este caso del OPLE de Coahuila, saludarlos, darles difusión. 3,
y me parece que es muy importante decirles que no importa, ¿no?, en qué vía vaya a participar su partido político, sea en lo individual, sea en coalición, parcial, flexible, total, están obligados a cumplir con el principio de paridad. Y esto significa, e incluso hay una acción afirmativa a favor de ellas en los propios lineamientos, que cuando estas posibles colaboraciones impliquen que las candidaturas que postule su partido sean un número impar, ese número impar es a favor de las mujeres, es a favor de ellas. Y entonces creo que empezar por ahí, ¿no? Un poco porque sepan que este es un derecho, porque sepan que mientras más difusión tengan, digamos, va a tener mayor impacto. Y una tercera que no me gustaría dejar de mencionar es que el propio Instituto Nacional Electoral hace un par de semanas, y no tengo la fecha exacta ahora, también emitió unos lineamientos para los partidos políticos, para cómo deben sancionar, erradicar y atender la violencia política. Y ahí también, para el caso de los soples, hay algunos lineamientos que son muy interesantes en función de cómo pueden las mujeres y cómo deben sus partidos atender este fenómeno, porque la paridad va ligada a este fenómeno. Mientras más participación de mujeres hay, está comprobado que mayores niveles de violencia van a tener. Entonces, ¿cómo hacer que este principio, ¿no?, se proteja y se refuerce en función de otros criterios que se están emitiendo, no solamente por el OPRE de Coahuila, sino también, digamos, a nivel nacional? Y con esto le cedo la palabra también, por supuesto, a Ariane. A ver, Ariane, platícanos un poco más de este sistema ya de normas que rigen la paridad. Muchas gracias, Alejandro. Pues y en la misma línea, ¿no? En esto que nos preguntabas al principio, ¿qué les diríamos a las mujeres? Que esto es o sea, sigue siendo una lucha, lamentablemente sigue siendo todavía una lucha de estar, pues, exigiendo no que se reconozca, sino que se respeten nuestros derechos, o sea, derechos que ya están dados por la legislación, que están reconocidos y también avalados por las autoridades. Y justo como comentaba Bárbara, me parece que va de la mano y va ligado. El ordenamiento jurídico, al menos en la parte formal, podremos decirlo de esta manera, nos protege y nos está protegiendo cada vez más para poder llegar a esos lugares de representación en los lugares de elección, bueno, en los puestos de elección popular, ¿no? Bien lo decía Bárbara, que efectivamente la exigencia de paridad de 50-50 mínimo al menos, ¿no?, que incluso se establece en los lineamientos del instituto, pues tiene otras consecuencias en la vida política en general, y es pues que las mujeres podamos estar, o que las mujeres que deseen acceder a estos puestos de elección popular, más propensas a sufrir violencia política contra ellas en razón de su género, ¿no? Y eso me parece que va de la mano también con la evolución que ha realizado tanto el Instituto Nacional Electoral como también los precedentes de la Sala Superior en esa materia, ¿no? En donde ya cada vez más acotan y ven la manera en la que se tiene que evitar y erradicar este tipo de violencia, ¿no? Hablamos de violencia en términos generales y no nos vamos a meter a eso, pero en el tema electoral, en el tema político, ya las autoridades se están haciendo cargo. Entonces tenemos cada vez más herramientas para ser útil y ser efectivo nuestros derechos. Me parece que es importante seguir con esta lucha, y esta lucha no se acaba hasta que un tribunal de la máxima autoridad electoral, como la Sala Superior, determine si efectivamente o no se vulneró uno de nuestros derechos. Entonces, pues yo las invitaría y los invitaría a todas y a todos a revisar estos lineamientos, a ver que efectivamente tienen acciones afirmativas importantes para garantizar una representación en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para los ayuntamientos, pero también no solamente los lineamientos en materia de paridad, sino también los precedentes que se están sacando sobre materia o en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Saber que tenemos una protección a nivel administrativo electoral por parte de los institutos, pero también a nivel jurisdiccional, ¿no? Y con ello, pues sí darle un poco, pues la esperanza y la luz de esperanza que las autoridades tendrán la obligación también de hacer que nuestros derechos se sigan respetando, y con este tipo de lineamientos, con este tipo de medidas, pues lograr realmente tener una representación descriptiva en donde lleguemos a este ideal, en donde en todo el país tengamos 50 y 50 representación de hombres y mujeres. Entonces, pues hasta aquí dejaría... El tiempo vuela y es muy corto. Me gustaría darles sus últimas intervenciones para que nos den un poco una conclusión y mencionen un poco. Me parece que es importante que se sepa, hay ahorita una discusión sobre la paridad en las gubernaturas. Este tema será deliberado en las próximas fechas.
Entonces me gustaría escuchar un comentario final de parte de Bárbara y un comentario de parte de Ariane para ir cerrando el programa y no nos hagan el tiempo. Adelante, Bárbara. Gracias, Alejandro. Oye, pues, ¿qué puedo decir? Creo que a nivel nacional existió una gran discusión que además fue puesta, y hay que decirlo, llegó como inquietud al Instituto Nacional Electoral por parte de una aspirante a una gubernatura en el estado de Michoacán, apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso parte de la academia, preguntándole al instituto si este espíritu de la reforma sobre paridad en todo de 2019 alcanzaba incluso a cargos de naturaleza unipersonal, como en este caso son las titularidades, digamos, de los ejecutivos locales, las gubernaturas, ¿no? Que todas y todos aquí sabemos que en 2015 pues van a haber 15 elecciones en 2021 para renovar estos cargos. Entonces, básicamente, y para no hacer el cuento muy largo y también que Arián pueda participar en este tema, es decir que pues el instituto llevó a cabo todo un estudio precisamente para entender si nuestro parámetro de regularidad constitucional y convencional permitían al Instituto Nacional Electoral tener una visión de mayor alcance, de carácter efectivamente nacional, para entender si podían aplicar una acción afirmativa, o bueno, ni siquiera no sé si se podría llamar como una acción afirmativa, sino más bien ver este tema con un carácter horizontal que permitiera establecer el principio de paridad en las gubernaturas. Y se llegó, digamos, a la decisión de que así será. El instituto, el INE dio hace una semana me parece, el visto bueno, y es una decisión que en efecto ahora está impugnada por, me parece que también hay que resaltar que solamente un partido político, la mayoría de las fuerzas políticas nacionales del país abrazaron, digamos, esta resolución del INE, y me parece que, si no me equivoco, solamente un partido político tiene impugnados estos lineamientos que van a permitir que al menos 7 de las 15 candidaturas que los partidos políticos nacionales postulen para las próximas gubernaturas sean para mujeres. Y esto es una respuesta muy importante, fue para mí una sesión de carácter histórico en favor de la lucha de las mujeres en uno de los cargos en donde tenemos mayor rezago histórico, y que si todo sale bien podremos avanzar y avanzar mucho el próximo año. Adelante, Adriana, si nos quieres dar tu comentario. Gracias, Alejandro. Pues un poco también me gustaría hacer mi conclusión un poco de cara a lo que sucedió con el INE hace un par de semanas con el tema de la paridad en gubernaturas. Como decía Bárbara, esto es un momento histórico en la vida política del país. Lamentablemente no todo es color de rosa, porque efectivamente pues ya tenemos al menos 9 impugnaciones en contra de ese acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que revisará en las próximas semanas seguro la Sala Superior. Pero lo que quisiera señalar es lo que desde un principio señalaba, ¿no? La paridad es la exigencia de paridad a nivel constitucional y a nivel del parámetro de control de regularidad constitucional es para todos los cargos. El legislador o el constituyente no hizo ninguna distinción. Me parece que las desafortunadas manifestaciones que han realizado ciertos políticos, ciertos senadores en crítica a este acuerdo del Instituto Nacional Electoral respecto a que se había dejado fuera las gubernaturas y solamente deberían de estar todos los otros cargos como ayuntamientos, legislaturas, etcétera, me parece desafortunada en el sentido de que con un tema de un derecho fundamental, como decía Bárbara desde un principio, la paridad como un principio constitucional, no puede y no debe de haber ningún tipo de negociación. Entonces, decir eso y salir al aire señalando que ya se había negociado al respecto, me parece que con los derechos humanos no se negocia, y mucho menos con los derechos humanos de las mujeres, ni de nadie en general, ¿no? Pero no se tiene que negociar. Entonces, efectivamente, hay una respuesta negativa por ciertos actores políticos, y siempre hay alguien que no está preparado, o hay personas que no están preparadas para tener a mujeres en cargos de elección popular, sobre todo como las gubernaturas, pero eso no es un argumento fuerte ni argumento importante para poder
descartar lo que trabajó el INE y la batalla que se ganó en el INE, ¿no? Todavía nos falta ganar la guerra en la sala superior, pero yo tengo fe y esperanza que se cumpla con un mandato constitucional. O sea, no hay un problema, aquí no es una resolución de un caso difícil. La Constitución es muy clara y dice que tenemos que cumplir, se tiene que cumplir con la paridad para todos los cargos. Aquí no hay un tema de interpretación, aquí es muy claro. Entonces, tengo esperanza que la sala superior pues cumpla con este mandato de paridad y pues con eso terminaría y pues ahí en esperanza de que todo funcione muy bien para las mujeres. Bien, yo concluiría diciendo que el tema es justo, el final, que tenemos que entender la paridad no como un castigo, no como una regla temporal, sino tenemos que normalizarlo para que el día de mañana ya no sea un tema de imposición y que podamos ver con toda normalidad la postulación de hombres y mujeres a los diferentes cargos, o como lo digo yo de alguna manera, empecemos a ver la paridad como la ven los niños. Los niños no tienen ese problema y ojalá esa generación que viene nos empuje y destierre estos lineamientos y cada vez sean ya un elemento histórico esos lineamientos de paridad en todos los sentidos, porque ya normalizamos esta práctica de manera adecuada. Aquí cerraríamos el programa, invitamos a toda la gente a que nos acompañe en redes sociales para que encuentren los lineamientos. El instituto generará un micrositio donde estarán a disposición de todos los ciudadanos interesados y ojalá el año que entra en las candidaturas pues tengamos más presidentes municipales gobernando en el estado de Coahuila. Les agradezco mucho, Ariadne, Bárbara, y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.